Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. El presidente López Obrador apoya un pacto de paz con grupos del crimen organizado. Ya ayer dábamos a conocer esto que nos pareció inédito, un tanto insólito también, propuesto por la madre buscadora Delia Quiroga para erradicar la desaparición forzada de personas. Ya los grupos de madres buscadoras están buscando ya no a las autoridades, sino al crimen organizado para que les ayuden a localizar a sus hijos o a sus cuerpos. De viva voz el maestro Jorge Alberto Lara, especialista en temas de seguridad y justicia y académico muy prestigioso de la Facultad de Derecho de nuestra UNAM y del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Como siempre, un gusto y un honor tenerte con nosotros, maestro. Al contrario, querido Ricardo, buenos días, a tus órdenes. Jorge Alberto Lara, ¿es válido el que se pretenda un acuerdo de parte del gobierno federal con el crimen organizado, aunque se trate de un propósito como la localización de desaparecidos y desaparecidas? Bueno, Ricardo, desafortunadamente el drama de los desaparecidos y sus familiares que no han contado con el apoyo suficiente del Estado mexicano nos ha llevado a este extremo de buscar medidas pues ya desesperadas para localizar a sus familiares o desafortunadamente a sus restos. Y pues lo que vemos de parte del gobierno no es otra cosa que la persistencia y la insistencia en tener pues un gobierno de arrumacos con el crimen organizado desde un principio. Así fue planteado y los resultados están ahí. Más de 150,000 muertos, ya es el sexenio con mayor muertos, homicidios dolosos, con esta gran cantidad de desaparecidos y otros delitos que también están a la alza con cifras récord, como por ejemplo la extorsión, que además es un delito que ya nos ha pegado a todos, seguramente todos ya hemos sido objetos de alguna extorsión. Y entonces el presidente pues señala, ¿verdad?, que a su gobierno sí lo respeta el crimen organizado, en el sentido de que los dejan pasar en los retenes, dijo, con mucho respeto. Que los dejan pasar en los retenes. Y bueno, pues sí, obviamente, ¿verdad? Como él mismo lo ha dicho, amor con amor se paga. Y aquí vemos precisamente este gobierno de arrumacos con el crimen, mientras la sociedad desesperada ya no sabe a quién recurrir. En la historia de los casos exitosos de enfrentamiento al crimen organizado, de la problemática del crimen organizado, por supuesto que hay la posibilidad de recurrir a esquemas de diálogo, así ha sido, pero siempre, Ricardo, siempre el Estado, siempre el gobierno en posición de fuerza, nunca en posición de debilidad como estamos en este momento. Aquí tal parece que es el gobierno el que pide, el que estaría rogando al crimen organizado una especie de clemencia, cuando es al revés. ¿Y por qué no estamos nosotros con nuestras autoridades en esta circunstancia? Pues porque definitivamente en estos casi 5 años de gobierno, y desde luego sumando las experiencias anteriores, hemos sido incapaces de armar una fuerza institucional lo suficientemente robusta, eficaz, contundente, para hacer investigaciones tanto de prevención del delito como para saber quiénes son los delincuentes, quiénes son sus redes y tener los elementos necesarios para procesarlos y llevarlos a la justicia. Seguimos atorados, seguimos entrampados, Ricardo, en esta falsa dicotomía que a mí es uno de los grandes absurdos, que es esto de abrazos no balazos, que definitivamente no resuelve nada. Nadie quiere abrazar al crimen, bueno, por lo menos no en la sociedad, y nadie quiere que esto se convierta en un baño de sangre. Lo que se quiere es lo que pasa en los países en donde funcionan las autoridades, que son investigaciones correctas,
adecuadas, a fondo, y procesos judiciales, como ha ocurrido en muchos países, como ha ocurrido en Colombia, como ha ocurrido en Italia. Por ejemplo, maxi procesos en donde efectivamente es posible desvelar lo que ocurre con los grupos criminales y llevar a los capos y llevar a todos los involucrados a la justicia. Aquí no tenemos eso, Ricardo. Aquí estamos a la deriva, estamos extraviados con experimentos, que si la Guardia Nacional, que si algunas investigaciones muy insuficientes. Entonces, pues todo esto que se está describiendo no es sino la crónica de un fracaso anunciado por el propio gobierno. Como se dice, lo que mal empieza, mal acaba. Aquí en el caso del combate al crimen organizado y la inseguridad, lo que mal empezó está acabando pues mucho peor de lo que nos estábamos planteando al inicio del sexenio. Finalmente, ¿dirías que es insensato pensar que un acuerdo de esta naturaleza estaría revelando también nexos ya establecidos con el crimen organizado? Recuerdo aquel juez Falcone que creó en Italia este concepto y que dijo que no, el crimen organizado necesariamente involucra a autoridades de diferentes niveles en cada país. A ver. Bueno. Si te escuchamos. Te Sí. Preguntaba si un acuerdo de esta naturaleza estaría reconociendo también nexos cotidianos del crimen organizado con diferentes niveles de gobierno. Bueno, esa es una de las premisas, de las premisas de cualquier tipo de acuerdo, de cualquier tipo de investigación, y es un llamado al esclarecimiento total. No se puede hacer un llamado, por ejemplo, a testigos colaboradores, que fue el secreto de Falcone precisamente, de llamar a quienes están en la entraña de los grupos criminales para que ellos revelen lo que saben, poniendo límites a esto. Recordamos precisamente ese maxi proceso en donde más de 400 integrantes del crimen organizado dieron sus declaraciones y, Ricardo, ahí se sabe todo, ahí se revela todo. Y esa es una de las premisas que desde luego no vemos que este gobierno esté preparado o que esté dispuesto a enfrentar. Lo vimos en la comparecencia de hace unos días del Gabinete de Seguridad frente a los senadores. Primero, una comparecencia a puerta cerrada, Ricardo, cuando lo que urge a la sociedad es precisamente apertura, transparencia, conocer qué es lo que está pasando con las autoridades en este tema que a la sociedad ya nos tiene desesperados. Entonces no vemos esa disposición, vemos un reparto de culpas. Escuchamos al secretario de Gobernación diciendo que esto es culpa del Poder Judicial, cuando no tiene cara, perdón que lo diga así, no tiene cara el gobierno, porque no tiene investigaciones. El Poder Judicial, ¿por qué va a ser el responsable ante la insuficiencia de las investigaciones? Tenemos una Guardia Nacional conformada por soldados que, con todo respeto se ha dicho, no saben, no tienen las técnicas de investigación. Entonces, ¿cómo quieren que tengamos sentencias cuando ni siquiera hay casos? Cuando ni siquiera se están planteando este tipo de casos ante el Poder Judicial. Me parece que estamos ya llegando también a un tema de cinismo en donde este gobierno, al parecer, todo lo quiere resolver con pura palabrería y sin ningún tipo de acción o hecho contundente. ¿Algún otro aspecto que te llame la atención de este amago de pacto entre gobierno y crimen organizado? Decía yo, Jorge Alberto, aunque se trate de una causa tan noble como la de rescatar a los cuerpos de personas desaparecidas, y lo digo así con todo el dolor de mi corazón, porque ya en algunos casos pues se habla de años de desaparición. Es probable que algunos de los desaparecidos se hayan integrado al crimen organizado,
Pero también es muy probable que estén ya muertos, que hayan sido sepultados. Este país ha sido picoteado lastimosamente por grupos que van y buscan desesperadamente, removiendo la tierra, buscan a sus seres queridos. Sí, la crisis de desaparición no cede, al contrario, crece. Inclusive hay algunos expertos que sí. encuentran una correlación entre la disminución aparente de algunas cifras de homicidios dolosos sí. con desaparición, ¿verdad? Al parecer ya ni siquiera se está denunciando el homicidio porque se está trasladando a desaparición. Ricardo, se necesitan liderazgos en las fiscalías. Necesitamos fiscales, pues sí. necesitamos policías, investigadores competentes que puedan tener ese liderazgo moral para poder encabezar este tipo de diálogos y estar seguros como sociedad que no otra vez nos estamos echando en manos del crimen sin ningún tipo de beneficio, sin ningún tipo de esclarecimiento, sin ningún tipo de justicia. Maestro, de verdad, como siempre, un gusto tenerte con nosotros, aún tratando estos temas tan espinosos y a veces también tan dolorosos. Te mando un abrazo sincero, Jorge Alberto Lara. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias y un abrazo igualmente para ustedes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.